Capítulo 1. Una reunión en Blackwood Hall. El aire otoñal impregnaba una frescura que parecía calar hondo en Blackwood Hall, una extensa finca rural enclavada en la tranquila campiña de Surrey. Aunque la casa era imponente, con su amplio camino de entrada y su mampostería cubierta de hiedra, tenía algo curiosamente opresivo. Sus altas ventanas miraban fijamente al césped, como si guardaran los secretos de quienes la habitaban. Era temprano por la noche cuando la familia empezó a reunirse en el salón. El fuego crepitaba en la chimenea, combatiendo la humedad, y la gran lámpara de araña del techo proyectaba una luz cambiante sobre los pulidos suelos de roble. Lady Margaret Blackwood, la dueña de la casa, presidía con su habitual aire de autoridad. Alta, con un rostro patricio agudizado por años de lucha social, conservaba una vitalidad que desmentía sus 65 años. Estaba sentada junto al fuego, con perlas brillando contra su vestido de seda negra, y su mirada se movía de un invitado a otro, como si ella misma fuera a la vez anfitriona y jueza. Su sobrino, Charles Mortimer, holgazaneaba junto a la repisa de la chimenea. Un hombre de 35 años, de una belleza imponente, con un aire despreocupado, el tipo de hombre que con demasiada frecuencia se encontraba objeto de admiración en los salones y muy pocas veces objeto de confianza en los bancos. Se rumoreaba que la fortuna de Charles había empeorado últimamente. Su cabello oscuro y su sonrisa despreocupada ocultaban una energía nerviosa que solo se delataba en el inquieto tamborileo de sus dedos sobre la repisa. Cerca de él estaba Julia Standish, ahijada de Lady Margaret. Pálida, refinada, con una inteligencia serena en la mirada, Julia daba la impresión de alguien que veía más de lo que jamás expresaba. Su prometido, Edward Stanhope, un abogado con cierta ambición, rondaba protectoramente a su lado. Su postura rígida delataba una naturaleza a la vez seria y orgullosa. Al otro lado de la sala, el doctor. Leonard Avery hojeaba una revista médica. Médico de familia y amigo de Lady Margaret desde hacía mucho tiempo, era un hombre de unos 50 años con aire de calma mesurada. Sus gafas reflejaban la luz del fuego mientras se las ajustaba con su habitual precisión. Finalmente, estaba el mayor Sir Henry Blackwood, el único hijo superviviente de Lady Margaret, recién llegado de su servicio en el extranjero. Su carrera militar había dejado huella, erguido, de habla cortante y con un aire ligeramente impaciente. Observaba la sala con la sospecha de un soldado, como si dudara de las lealtades internas. «De verdad, tía Margaret», comentó Charles con ligereza, rompiendo un silencio que empezaba a instalarse. «Es una lástima que nos traigas a todos al campo en octubre. La temporada apenas empieza en la ciudad, y aquí estamos, desterrados a Surrey». Los ojos de Lady Margaret brillaron. «Tonterías, Charles. Blackwood Hall ha pertenecido a nuestra familia durante siglos. No es un destierro, es un deber». Edward Stanhope se aclaró la garganta. «Si me lo permite, Lady Margaret, es un deber que no se debe envidiar. Pocas familias pueden presumir de semejante legado». Charles rió suavemente. «Hablas como un abogado ante un jurado». Julia esbozó una pequeña sonrisa, aunque su mirada estaba fija en el fuego. Fue en ese momento cuando el mayordomo entró, grave y silencioso, para anunciar la cena. El comedor de Blackwood Hall, con su larga mesa de roble y los retratos de antepasados serios, era un lugar donde las palabras parecían tener más peso que en ningún otro lugar. La conversación comenzó con rigidez, y cada comentario se llenó de murmullos. «Henry», le dijo Lady Margaret bruscamente a su hijo, «¿recibiste mi carta sobre las cuentas de la herencia?» «Sí, madre, los revisé», respondió el mayor Blackwood con voz entrecortada. «Los gastos han superado los ingresos durante 3 años consecutivos. Esto no puede seguir así». Charles arqueó una ceja. «¿De verdad, primo? ¿Y cuál es tu solución?» «Me parece obvio», respondió el mayor. «Vendemos algunas propiedades, ajustamos las cuentas, despedimos a la mitad del personal si es necesario». Lady Margaret apretó los labios. «Blackwood Hall no será desmantelado mientras yo viva». Se hizo el silencio. El mayordomo, moviéndose silenciosamente entre ellos, sirvió el vino con cautelosa discreción, como si quisiera no interrumpir una disputa familiar. Julia miró a Edward con inquietud. El doctor Avery observaba su plato, con el tenedor inmóvil. Finalmente, Charles volvió a reír, aunque el sonido sonó hueco. «Bueno, madre, no puedes llevártelo. Hay que ser práctico». La mirada de Lady Margaret se posó en él, dura e inflexible. «El pragmatismo no es la virtud de tu rama de la familia, Charles.
La honestidad tampoco. Las palabras golpearon la mesa como un látigo. Charles se sonrojó y se levantó a medias de la silla. Edward intervino rápidamente. «Por favor, Lady Margaret, no nos dejes estropear la velada». «Basta», dijo Lady Margaret con frialdad. «No se hablará más de dinero en mi mesa. Asunto zanjado». Pero el asunto no estaba cerrado. No del todo. Más tarde esa noche, tras la cena, los invitados regresaron al salón. La lluvia golpeaba las ventanas. Se avecinaba una tormenta. Charles se quedó junto al aparador, sirviéndose un brandy con una mano apenas temblorosa. Julia y Edward hablaban en voz baja cerca del piano. El mayor Blackwood estaba de pie junto a la ventana, contemplando los oscuros jardines que se extendían más allá. Lady Margaret se había retirado a su estudio, una habitación al fondo del pasillo. La pesada puerta de roble se cerró con firmeza tras ella. El doctor Avery, al notar el inquieto caminar de Charles, comentó con suavidad: «Deberías tener cuidado, Mortimer. El brandy no es buen amigo de la agitación». Charles lo miró fijamente. «Y usted, doctor, debería cuidar sus propias recetas». Se escuchó un trueno. Era casi medianoche cuando la familia se retiró. La tormenta azotaba los muros de Blackwood Hall, y la gran casa pareció sumirse en un silencio aún más profundo. Sin embargo, debajo de ese silencio había algo tenso, tácito, una tensión que se extendía como un alambre por los pasillos. En el estudio de Lady Margaret, una lámpara aún ardía. Había papeles sobre su escritorio, junto a una carta abierta. El viento sacudía las ventanas. Un reloj dio las 12, y en ese instante, débil pero inconfundible, un sonido resonó por la casa. Un grito ahogado, rápidamente acallado. Luego silenció de nuevo. Pero el silencio era diferente ahora. Cargaba con el peso de algo irrevocable, algo invisible pero cierto. En algún lugar de Blackwood Hall, la sombra de la violencia había comenzado su trabajo silencioso. Capítulo 2. El crimen. A la mañana siguiente de la tormenta, Blackwood Hall despertó con una luz grisácea que se filtraba débilmente entre las densas nubes. La lluvia había cesado, pero el césped exterior estaba empapado, reluciendo con charcos de agua como fragmentos de vidrio opaco. Dentro, el aire parecía silencioso, como si la propia casa contuviera la respiración. A las 8, la señora Hardwick, el ama de llaves, se dirigió por el pasillo hacia el estudio de Lady Margaret. Llevaba una bandeja con una tetera y un plato de tostadas con mantequilla fina, tal como su señora le pedía cada mañana. Se detuvo ante la pesada puerta de roble, balanceando cuidadosamente la bandeja en una mano, mientras llamaba discretamente. No hay respuesta. Frunció el ceño y volvió a llamar. Lady Margaret tenía el sueño ligero y rara vez tardaba en pedir que la dejaran entrar. La señora Hardwick pegó el oído a la madera, escuchando. El silencio interior era ininterrumpido, tenso. Por fin giró el pomo y abrió la puerta. La bandeja se le resbaló de las manos con un golpe seco, derramando el té por el suelo. Lady Margaret permanecía erguida en su silla tras el gran escritorio de caoba. Había papeles esparcidos ante ella, y una mano aún descansaba sobre una hoja de pergamino. Pero su cabeza colgaba en un ángulo antinatural, y sus ojos, vidriosos y fijos, miraban fijamente la habitación. Sus labios estaban teñidos de azul. El ama de llaves lanzó un grito ahogado que resonó por el pasillo. En cuestión de minutos la casa se despertó. Charles entró apresuradamente con la bata suelta. Julia pálida y agarrada al brazo de Edward, el mayor Blackwood rígido por la conmoción y el doctor. Avery fue llamado a toda prisa. El médico se adelantó de inmediato, con el rostro serio, y se inclinó sobre el cuerpo. Examinó los ojos, el pulso, el leve rastro de espuma en los labios. Al incorporarse, el silencio en la habitación se hizo más profundo. «Se ha ido», dijo simplemente, en algún momento de la noche. Julia se tapó la boca. Edward la apartó. Charles, con una energía extraña, empezó a caminar de un lado a otro furiosamente, murmurando entre dientes. La voz del mayor Blackwood rompió el silencio, cortante y áspera. ¿Causas naturales? El doctor Avery dudó. Todavía no lo sé, pero no parece normal. Charles se dio la vuelta. ¿Qué demonios quieres decir, Avery? El médico se quitó las gafas puliéndolas lentamente. Quiero decir que hay señales que sugieren envenenamiento. La palabra pareció temblar en el aire. Julia jadeó. Edward se puso rígido. Charles soltó una aguda carcajada de incredulidad, aunque palideció rápidamente. «¿Veneno?», repitió el mayor Blackwood con voz dura. «¿Estás seguro?»
No estoy preparado para dar una declaración formal, respondió Avery en voz baja, pero recomiendo que se llame a las autoridades sin demora. Charles se dejó caer en una silla, con las manos temblando violentamente. Julia permaneció de pie como si estuviera tallada en mármol, con la mirada fija en un rostro tras otro, escrutándolo. Edward apretó la mandíbula con fuerza, mientras el mayor apretaba los puños a los costados. En ese silencio cargado, para cada uno de ellos era evidente lo que el otro pensaba, pero no se atrevía a decir en voz alta. Si Lady Margaret Blackwood realmente había sido envenenada, entonces el asesino no era ningún extraño venido de una zona rural azotada por la tormenta. Era uno de ellos. Capítulo 3. La llegada. Al mediodía, la tormenta había dado paso a una fina llovizna, y los caminos que conducían a Blackwood Hall estaban resbaladizos por el barro. La sombría noticia ya había sido telefoneada a la policía local, y el inspector Graves, un hombre corpulento de rostro adusto, llegó a tiempo con 2 agentes. Su presencia, aunque oficial, no logró disipar el temor que se cernía sobre la casa. El inspector Graves era práctico, enérgico y poco dado a la imaginación. Examinó el estudio, tomó notas con su grueso lápiz e interrogó a los sirvientes con su estilo lento y metódico. Sin embargo, a medida que la mañana se convertía en tarde, frunció aún más el ceño. Las ventanas cerradas, la ausencia de una puerta forzada, las cerraduras intactas de la puerta, todo apuntaba hacia adentro, no hacia afuera. Fue Charles quien finalmente rompió el tenso silencio que siguió al pronunciamiento del inspector de que el caso requería más investigación. «Sin duda», dijo con la voz áspera y agitada, «un caso como este no es un asunto común. Envenenamiento. Dios mío, inspector, este no es precisamente un robo de pueblo». Graves lo miró impasible. «Tenemos nuestros métodos, señor». Fue Julia quien, casi en un susurro, pronunció el nombre. «Señor Poirot». Edward se giró rápidamente hacia ella. «¿Te refieres al detective belga, el que leímos en los periódicos?» Ella asintió, con un ligero rubor en sus pálidas mejillas. «Se aloja en el Hotel King's Head en Guildford. Un amigo me lo comentó la semana pasada. Quizás...» Charles soltó una carcajada desdeñosa. ¿Traer a un extranjero para que se entrometa en nuestros asuntos familiares? ¡Absurdo! Pero el tono frío y decidido del mayor Blackwood lo hirió. Mejor un extranjero entrometido que un escándalo que se deja enconar. Si Lady Margaret fue realmente asesinada, debemos saber la verdad. Así fue como, poco después de las 4, un coche se detuvo ante las escaleras de Blackwood Hall, empapadas por la lluvia. De él salió un hombre pequeño e impecablemente vestido, con el bigote oscuro encerado a la perfección y los zapatos de charol relucientes a pesar del tiempo. Se detuvo un momento, ajustándose los puños con un gesto meticuloso, antes de subir las escaleras con una gracia curiosa y pausada. El señor Hércules Poirot había llegado. Lo condujeron de inmediato al salón, donde lo esperaban la familia y el inspector Graves. Poirot hizo una reverencia con cortés precisión, mientras su penetrante mirada recorría rápidamente los rostros. «Señores, señoras», dijo en su inglés cuidadoso y con acento, «vengo porque me han dicho que aquí hay una muerte, une mort, que quizá no sea tan natural, ¿eh?» Las palabras, dichas con tanta calma, parecían flotar en el aire como un desafío. Poirot se sentó cuidadosamente en el borde de un sillón, con los dedos entrelazados y la mirada pensativa. «Escucharé, por favor, todo lo que tenga que decirme. Pero primero», entrecerró ligeramente los ojos al pasar de la postura rígida del mayor a los movimientos inquietos de Charles, de la serenidad serena de Julia a la cercanía protectora de Edward. «Sí», murmuró Poirot en voz baja, casi para sí mismo. «Es como pensaba. Hay aquí una tensión muy curiosa, un silencio que habla muy alto. Ya veremos, amigos, ya veremos». Capítulo 4. Comienzan las preguntas. Poirot empezó por el estudio. Pidió que nadie entrara en la habitación hasta que la hubiera visto intacta. La familia, sumisa y reticente, lo siguió por el pasillo, con el inspector Graves caminando pesadamente detrás. Se abrió la puerta y una vez más la presencia de Lady Margaret permaneció opresiva en el aire. Su perfume era tenue, su letra aún fresca en los papeles. Su cuerpo ya no estaba, pero su autoridad era inconfundible. Poirot avanzó con cuidado. Su pequeña figura irradiaba precisión. Examinó el escritorio, observando los papeles esparcidos, la pluma caída de lado, la taza de té aún sobre la bandeja que la señora Hardwicke había dejado caer.
Se agachó para observar la alfombra de la chimenea y las ventanas cerradas contra la tormenta. Finalmente, su mirada se posó en la botella de oporto sobre la mesita auxiliar. La levantó con delicadeza, olió el tapón y lo volvió a colocar con exagerado cuidado. «Ah», murmuró, «la habitación habla. Hay que escuchar, siempre escuchar». Girándose, se dirigió a la familia. «Ahora, amigos, procedamos. Cada uno de ustedes me contará con calma y precisión qué ocurrió anoche, qué vieron, qué oyeron, a qué hora se acostaron. Son los pequeños detalles, ¿ven? Los que importan». Empezó con el mayor Blackwood. El soldado permanecía rígido, con los brazos cruzados a la espalda. Cenamos a las 8. Después nos reunimos aquí en el salón. A las 10:30 me retiré. Vi a mi madre por última vez cuando se fue a su estudio. No volví a salir de mi habitación hasta que me despertó el alboroto de esta mañana. Poirot asintió levemente. ¿Y no oyó nada durante la noche? Nada, respondió el mayor. La mirada de Poirot se desvió hacia Charles. El sobrino evitó su mirada, jugueteando con sus gemelos. Reconozco que me quedé despierto hasta más tarde que los demás. Tomé un brandy, quizás 2, antes de acostarme sobre la medianoche. Oí la tormenta, claro, pero nada raro. «Tiens, ¿y no pasaste por el estudio de Lady Margaret?» Charles se sonrojó levemente. «No». Las cejas de Poirot se levantaron un poco, pero no dijo nada. Julia habló después, en voz baja. «Edward y yo nos retiramos juntos, poco antes de las 11. Oímos el viento, la lluvia, nada más». Edward inclinó la cabeza en solemne acuerdo. Finalmente, el doctor. Avery, alisándose las gafas, dijo: «Estuve abajo hasta casi las 11, leyendo junto al fuego. Luego subí. Solo puedo repetir lo que ya dije esta mañana. La muerte presenta signos de envenenamiento». Poirot lo miró fijamente. «¿Está seguro, doctor?» «No estoy seguro», respondió Avery con cautela. «Pero tengo fuertes sospechas». Poirot se recostó, apretando los dedos. «Así que, tenemos aquí una casa donde cada persona se retira. Nadie oye nada, nadie ve nada. Sin embargo, Madame», señaló a la ausente Lady Margaret, «muere». El silencio se hizo tenso. Los ojos oscuros de Poirot recorrieron rostros uno tras otro. «No, mis amigos, no es posible. Alguien oyó más de lo que admite. Alguien vio, alguien sabe». Se levantó de repente, ajustándose los impecables puños. «Gracias, es suficiente, por ahora. Volveré a hablar con cada uno de ustedes, pero en privado. Por ahora, inspector», se volvió hacia Graves, «tenga la amabilidad de ordenar que nadie salga de esta casa. No hasta que la verdad, ella, haya salido a la luz». Charles soltó una risa ahogada. «Presos en nuestra propia casa entonces». Los bigotes de Poirot se alzaron levemente. «Mais oui, monsieur, porque entre ustedes, creo, se sienta el asesino». Capítulo 5. Las pistas falsas. Las horas siguientes fueron agitadas. La tormenta del exterior había amainado, convirtiéndose en una llovizna lúgubre. Pero dentro de Blackwood Hall, la atmósfera se densificó con inquietud. Los sirvientes cumplían sus tareas de puntillas con rostros ansiosos. La familia permanecía la mayor parte del tiempo en la sala de estar, y Poirot se movía silenciosamente entre las habitaciones, preguntando por pequeños detalles, pidiendo que le abrieran puertas, que le abrieran cajones, que le trajeran objetos. El inspector Graves, por su parte, ya tenía una teoría. «Es Mortimer, si quiere saber mi opinión», le dijo a Poirot con un gruñido bajo, mientras los dos hombres se quedaban solos un momento en el pasillo. «Él es el que está endeudado, el que más tiene que ganar. Su tía controlaba el dinero, un poco de veneno en su bebida, y él es un hombre libre». Poirot inclinó la cabeza con delicadeza. «Es posible. Sí, muy posible. Pero, inspector, no debemos apresurarnos. Sacar conclusiones precipitadas es el error más grave». Sin embargo, la sospecha sobre Charles Mortimer se extendió como una sombra. Su andar inquieto, sus manos nerviosas, sus negaciones precipitadas, todo parecía señalarlo como el probable culpable. Incluso los sirvientes murmuraban entre sí. El señor Charles tenía una mirada de extrañeza. Durante el almuerzo, la tensión llegó a su punto álgido. Charles permanecía sentado con el ceño fruncido ante su plato, mientras su primo, el mayor, lo miraba fijamente. Julia evitó por completo mirarlo. Edward Stanhope, con el porte de quien prepara su caso ante el tribunal, se dirigió directamente a Poirot. «Seguramente, señor Poirot. ¿Hay pocas dudas?» La situación financiera de Charles es desesperada.
Él mismo admitió que fue el último en jubilarse. Se entretuvo con la licorera de brandy. ¿Quién sabe qué más tocó? Charles se levantó de un salto, derribando su silla. «Maldito mojigato, siempre tan presumido, tan seguro de ti mismo. Bueno, no voy a permitir que me acusen como a un ladronzuelo». Poirot levantó una mano con suavidad. «Tranquilícese, señor. Enfadarse no sirve de nada». Pero la voz de Charles se había alzado, sus manos temblaban visiblemente. «Me despreciaba mi tía. Lo dijo en la cena, delante de todos ustedes. ¿Creen que no les devolvería el golpe? ¿Es eso lo que creen?» Su pecho subía y bajaba al hablar. Julia lanzó un grito débil y Edward se acercó rápidamente a ella. El mayor se incorporó a medias, con los puños apretados. El inspector Graves murmuró algo sobre poner al joven caballero bajo control, y Poirot, aún tranquilo, aún preciso, se limitó a observar. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no se posaron en Charles, sino en los demás, en el rostro pálido de Julia, en la mano de Edward aferrándose a la suya, en el porte rígido del mayor, en la silenciosa vigilancia del doctor. Finalmente, Charles se recostó, murmurando y enderezando la silla. «Todos son mentiras», dijo con voz ronca. «Puede que sea imprudente, pero no soy un asesino». Poirot hizo una leve reverencia. «Quizás no, señor. Quizás no. Pero le ruego que me disculpe si le digo que su arrebato es sumamente instructivo». Pues mientras Charles Mortimer parecía ahora el sospechoso perfecto, Hércules Poirot, en la quietud de su mente, percibía el susurro de la contradicción. Todo era demasiado ordenado, demasiado conveniente, y para Poirot esa era la mayor señal de alerta. Capítulo 6. Una pista en detalle. La lluvia había cesado por completo al caer la tarde, dejando el césped de Blackwood Hall empapado, pero con un tenue brillo bajo un cielo pálido. Poirot, declinando tanto el té como la compañía, pidió soledad en el estudio de Lady Margaret. La familia, aunque inquieta, obedeció su orden y así el detective se quedó solo en el silencio del dominio de la difunta. Se movía con la misma precisión mesurada que caracterizaba todas sus acciones. Primero, el escritorio. Ordenó los papeles dispersos, fijándose en cuáles llevaban la firma de Lady Margaret y cuáles estaban en blanco. Un documento, doblado pero no sellado, atrajo su atención. Parecía ser una carta, escrita con la letra audaz de Lady Margaret. Poirot leyó las primeras líneas con atención. «A mi abogado, el señor Hartridge. He decidido modificar mi testamento. Algunos miembros de la familia han demostrado ser indignos, y pretendo que mis bienes se protejan en otra parte. Esto se firmará de inmediato». Poirot volvió a colocar el papel con delicadeza. «Ah», murmuró, «así que íbase a haber un cambio. Sin duda, siempre es peligroso». A continuación, examinó la mesita auxiliar. La botella de Oporto seguía intacta desde la noche anterior. Poirot destapó, olió y vertió una gota en una hoja de papel secante. La observó pensativo, con las fosas nasales crispadas. El olor, tenue pero inconfundible, le hizo arquear las cejas. Guardó la garrafa con mucho cuidado y luego se concentró en la chimenea. Al agacharse, notó un trozo de papel medio quemado entre las cenizas. Con la ayuda de las tenazas lo sacó. Solo un fragmento quedó legible. No puedo permitir que Edward... El resto quedó carbonizado hasta volverse ilegible. Poirot lo contempló largo rato, con el bigote erizado. Bueno, voilà. Tenemos a Edward. Edward, el prometido, el abogado íntegro. Y Lady Margaret escribe algo que no puede permitirle. Curioso, curiosísimo. Se dirigió entonces a la puerta. Arrodillándose, examinó la cerradura. La llave seguía en su sitio. Sus dedos se posaron en el metal y sus ojos brillaron con repentino interés. La llave estaba ligeramente manchada con algo grasiento. Poirot sorbió por la nariz y luego sacó un pañuelo del bolsillo para limpiarse los dedos con esmero. Cuando por fin se reunió con los demás en el salón, estos levantaron la vista con tensa expectación. Poirot se sentó con cuidado. «Señores, señoras», dijo en voz baja, «un crimen es como un tapiz, muchos hilos entrelazados. Para ver el patrón hay que examinar la puntada más pequeña. He observado 3 cosas. Primero, una carta, sin testigos pero muy reveladora, que sugiere un cambio en el testamento. Segundo, un fragmento quemado en el incendio que menciona Monsieur Edward. Y tercero, una llave que no es tan inocente como debería ser». Edward se puso, visiblemente rígido,
mientras Julia se aferraba a su manga. Charles se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con algo parecido al triunfo. El mayor simplemente frunció el ceño, apretando los labios. Poirot dejó que el silencio se prolongara. Luego añadió con solemne firmeza: uno de estos detalles, por pequeño que parezca, puede resultar el hilo que desenrede todo. Capítulo 7. Más mentiras salen a la superficie. La tenue luz del atardecer se extendía sobre Blackwood Hall, filtrándose a través de las altas ventanas con parteluces con un tenue resplandor. La cena se había servido en un silencio incómodo. Nadie parecía tener hambre, pero cada plato fue retirado diligentemente. La familia se reunió de nuevo en el salón después, el aire cargado de una tensión tácita. Fue entonces cuando Hércules Poirot, sentado con recato y sus zapatos de charol cruzados pulcramente a la altura del tobillo, se aclaró la garganta con delicada precisión. «Señores, señoras», empezó, «ha llegado el momento de hablar con mayor honestidad. Se han arrebatado una vida, y las mentiras, las mensonges, no sirven a nadie. Sin embargo, las he oído. Sí, he oído las pequeñas mentiras, las medias verdades y las omisiones, y ahora debemos sacarlas a la luz». Miró primero a Charles Mortimer, cuyos dedos tamborileaban nerviosos sobre el brazo de su sillón. «Señor Charles, anoche me dijo que se retiró a medianoche. Negó haber pasado por el estudio de Lady Margaret. Sin embargo, una de las criadas, la doncella Lucy, informa que oyó pasos en el pasillo a las 12:15. La tormenta era fuerte, sí, pero las tablas de ese pasillo crujen. Lucy está segura. ¿Y la dirección de los pasos? Pasaron por la puerta del estudio. El rostro de Charles se puso rojo como un tomate. Quizás fui a buscar otra copa de brandy. La tormenta me mantuvo despierto. ¿Ese es un delito? Poirot levantó un dedo. No es un delito, no. Es una mentira. ¿Por qué ocultar algo tan insignificante, a menos que temiera cómo se presentaría? Charles se hundió hacia atrás, murmurando incoherencias. La mirada de Poirot se posó en el mayor Blackwood, sentado rígidamente cerca de la chimenea. «Y usted, señor mayor, dice que se retiró a las 10:30 y no salió de su habitación. Sin embargo, revisé sus botas esta tarde. Estaban húmedas de barro fresco de los jardines, y la tormenta de anoche llovió a cántaros. No se podía salir ni un instante sin dejar rastro». El mayor apretó la mandíbula. «Muy bien, salí. Di un paseo por el jardín para despejarme. La pelea en la cena me inquietó. Tan sospechoso es». La mirada de Poirot se agudizó. ¿Sospechoso? Quizás. Pero mentir, sí, eso es más inquietante. Decidió no decir nada de este paseo. ¿Por qué? El mayor no respondió, pero su mano se apretó sobre el brazo de su silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y Julia soltó una repentina risa, nerviosa, que reprimió rápidamente. Poirot la miró con dulzura, pero también con firmeza. «¿Y usted, mademoiselle? Usted y el señor Edward dicen que se retiraron juntos a las 11. Sin embargo, la criada que les trajo agua caliente a sus habitaciones jura que la vio entrar sola. ¿Dónde estaba entonces el señor Edward?» Los labios de Julia se separaron, pero no salieron palabras. El propio Edward intervino, con voz serena pero quebradiza. Había vuelto a bajar. Le dije a Julia que se retirara y me quedé en la biblioteca, leyendo. Era tarde cuando me reuní con ella. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. Así que, otra verdad oculta, otra omisión. Y cuando examiné la chimenea de la biblioteca, señor, la encontré fría. Ni el más mínimo rastro de ceniza ni de calor que sugiriera que alguien hubiera estado allí sentado hasta tan tarde. Curioso, ¿no es así? Edward se sonrojó y su voz se agudizó. ¿Acaso vamos a convertirnos en mentirosos ante sus ojos, señor Poirot? Los bigotes de Poirot se alzaron levemente. No creo, señor. Solo observo. Y lo que observo es esto. Cada uno de ustedes ha intentado ocultar algo. Cada uno de ustedes ha mentido, en lo pequeño o en lo grande. ¿Por qué? Porque la verdad es peligrosa. El silencio que siguió fue sofocante. La lluvia había cesado, pero el eco de la tormenta parecía aún persistir en la casa. Finalmente, Poirot continuó, ahora con más suavidad, con el aire de quien deshace hilos. Lady Margaret era una mujer fuerte y con control. Tenía poder sobre todos ustedes. Dinero, reputación, afecto. Su muerte los libera, pero también, mais oui, los condena, porque uno de ustedes la mató.
Se levantó de repente y se acercó a la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. Habló casi al cristal. Su reflejo se difuminaba en la luz mortecina. Planeaba cambiar su testamento. Vi la carta. ¿Quién entonces tenía motivos para impedirlo? Quizás el señor Charles, que temía ser desheredado. Quizás el señor Edward, cuyas perspectivas matrimoniales dependían de la fortuna. Quizás incluso usted, mayor, que habló de deudas y personal que iba a ser despedido. Y quizás... Se giró bruscamente. Sus ojos se posaron en Julia. Quizás incluso usted, señorita, que temía la severa desaprobación de su madrina. Julia jadeó poniéndose de pie. ¿Cómo te atreves? El brazo de Edward la rodeó protectoramente, con los ojos brillantes. No le hables en ese tono. Poirot solo levantó una mano, silenciándolos con facilidad. No me malinterpreten. No acuso a nadie. Todavía no. Pero les advierto. Las mentiras son como polvo en un espejo. Desdibujan la verdad. Y yo, Hércules Poirot, pulo el espejo hasta que brilla. Volvió a sentarse, con las manos juntas y expresión serena. Sin embargo, en la serena intensidad de su mirada, la familia leyó una certeza tácita. Ya veía más allá de lo que revelaba. Fue el doctor. Avery quien finalmente rompió el silencio. Se inclinó hacia adelante, con la voz mesurada pero teñida de inquietud. Poirot, perdóneme, pero seguramente no insinuará que estamos... ¿todo cómplice? Alguien debe destacar más que los demás. Poirot lo miró con gravedad. Mi querido doctor, solo sugiero esto, que la verdad está oscurecida por demasiadas mentiras, y cuando tantos mienten es porque la culpa, directa o indirecta, afecta a más de uno de ustedes. El crimen no es sencillo, es una red tejida con esmero. Echó una mirada más alrededor del círculo, el mayor rígido por la ira contenida, Charles sudando e inquieto, Julia temblando bajo la protección de Edward, el doctor ocultando sus pensamientos tras unas gafas. Sí, murmuró Poirot en voz baja. Es una telaraña, y pronto veremos cuál de las arañas la ha tejido. El reloj de pie del recibidor dio las 8. Su repiqueteo, solemne e inexorable, resonó por todo el salón, y en ese instante cada miembro de la familia sintió la sospecha cada vez más apretada, como una soga que se acercaba. Capítulo 8. El punto de inflexión emocional. El día siguiente amaneció frío y radiante, tras la tormenta de la noche anterior, que había dado paso a una claridad cristalina. Sin embargo, en Blackwood Hall, la atmósfera era tan pesada como siempre. El desayuno se disfrutó en un silencio casi absoluto, con el tintineo de la plata sobre la porcelana resonando con una nitidez antinatural. Poirot, inmaculado como siempre con un traje gris pálido, bebió chocolate en lugar de té, observando atentamente a los rostros de todos. Al terminar la comida, pidió que cada miembro de la familia lo atendiera en privado en la pequeña sala de estar contigua a la biblioteca. El inspector Graves, aunque inclinado a quejarse, accedió. El método del detective, aunque poco ortodoxo, era famoso, y ni siquiera Graves se atrevió a cuestionarlo con demasiada crudeza. Las entrevistas comenzaron con Charles. Poirot le indicó una silla y se sentó frente a él, juntando las yemas de los dedos. Señor Charles, le ruego que me hable con absoluta sinceridad. Sus deudas son considerables, ¿verdad? Charles soltó una breve y amarga carcajada. Podrías decirlo. Naipes, caballos, inversiones que salieron mal. Todo es lo mismo. Mis acreedores me acechan como buitres. Si la tía Margaret me hubiera cortado el suministro, me habría arruinado. Así es, murmuró Poirot. Y sin embargo, si muriera antes de poder modificar su testamento, se evitaría esa ruina, ¿no? Charles le lanzó una mirada penetrante, con los ojos inyectados en sangre por el insomnio. ¿Crees que la maté? Todos lo creen. Bueno, no fue así. Me odiaba, pero te juro que no la envenené. La mirada de Poirot no vaciló. Entonces, ¿por qué mintió sobre sus movimientos de anoche? Me dio vergüenza, murmuró Charles al fin. Deambulé por la casa como un fantasma inquieto. Pasé por delante de su puerta, sí. Incluso pensé en llamar para disculparme por nuestra pelea, pero perdí el valor. Me fui a mi habitación. Esa es la verdad. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. Ya veremos. A continuación llegó el mayor Blackwood. Entró con rigidez militar, de pie en lugar de sentado. Poirot lo observó durante un largo instante antes de hablar. «¿Ocultas algo, mon capitaine?», dijo en voz baja.
Tu paseo por el jardín no era solo para despejarte, ¿verdad? El mayor apretó la mandíbula. Finalmente, respondió en voz baja y seca. Mi madre y yo nos peleamos después de cenar. Ella pretendía despedir a la mitad del personal, vender tierras que mi padre juró que nunca se venderían. Yo perdí los estribos. Salí para no decir palabras de las que luego me arrepentiría. Eso es todo. ¿Niegas haber entrado a su estudio? Lo niego. Su mirada era firme, pero tras ella se entreveía algo sin resolver, algo más. Poirot lo observó en silencio. Entonces llamaron a Julia. Llegó pálida y temblorosa, con las manos retorciéndose en el regazo. El tono de Poirot se suavizó. Señorita, está bajo mucha presión. Pero le pregunto, ¿aprobó Lady Margaret su compromiso con Monsieur Edward? Julia dudó. Ella no lo prohibió, pero lo desaprobó. Dijo que Edward era ambicioso, que le importaba más su fortuna que yo. Amenazó con borrarme de su testamento si la desafiaba. Poirot arqueó las cejas levemente. Ah, y entonces, si ella murió. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. La amaba. Me crió como si fuera suya. No sugieras. Se interrumpió, hundiendo la cara entre las manos. Poirot se inclinó hacia adelante, con voz tierna pero firme. Señorita, el dolor no excusa las mentiras. Dijo que se jubiló con Edward a los 11 años. Eso era falso. ¿Por qué? Ella negó con la cabeza. Porque tenía miedo. Miedo de lo que significaría si desaparecía. ¿Dónde te perdiste? No lo sé, sollozó. Poirot dejó que el silencio se prolongara y luego la despidió con suavidad. Finalmente Edward entró, sereno pero tenso. Monsieur Poirot, presiona demasiado a Julia. Ya ha sufrido bastante. Los bigotes de Poirot se crisparon. ¿Y usted, señor? Estaba ausente cuando dijo estar en la biblioteca. ¿Dónde estaba? Los labios de Edward se tensaron. Estaba en el estudio de Lady Margaret. Las palabras cayeron como piedras en aguas quietas. Los ojos de Poirot brillaron, pero no la interrumpió. Edward continuó en voz baja y controlada. Fui a defender nuestro caso, a convencerla de que no se opusiera a nuestro matrimonio. Discutimos. Se mantuvo inamovible. Me ordenó que me fuera. Esa es la verdad. La dejé con vida. Lo juro. Poirot se recostó con los ojos entornados. ¿Y el fragmento de papel en el fuego? No puedo permitir que Edward sabe de esto. La compostura de Edward flaqueó. Debió escribirlo después de que me fui. Quizás pretendía excluirme por completo del testamento, pero no la maté. La puerta se abrió de golpe. Era Julia, blanca como la tiza. Edward, cuéntaselo todo. Debes hacerlo. Edward se giró bruscamente. Julia, se le quebró la voz. Si no lo haces, lo descubrirá de todos modos. Más vale que sea por ti. Poirot se levantó, con los ojos brillantes. Así que hay más. Mucho más. Los hombros de Edward se hundieron. Por primera vez su máscara se desvaneció, revelando la desesperación subyacente. Muy bien. Amenazó con revelar algo. Algo que me arruinaría en el colegio de abogados. Tenía pruebas. Le rogué que las destruyera. Se negó. Me fui furioso. Pero no regresé. Debes creerlo. La mirada de Poirot era como un bisturí. ¿Qué prueba era esa, señor? El silencio de Edward fue respuesta suficiente. En ese momento, la frágil red de mentiras que se había tejido en torno a la muerte de Lady Margaret comenzó a desmoronarse. Todas habían ocultado algo. Todas tenían motivos. Todas habían mentido. Pero ahora las mentiras estaban al descubierto, expuestas bajo la mirada implacable de Poirot. Y mientras Julia lloraba, Charles maldecía. El mayor se ponía rígido y Edward miraba fijamente al suelo. Poirot cruzó los brazos sobre el pecho, con los ojos encendidos por la satisfacción de un hombre que ve el camino que se abre ante él. Sí, dijo en voz baja, ahora, por fin, empezamos a abordar el meollo del asunto. El reloj dio el cuarto. Afuera, un cuervo solitario graznaba ásperamente en el aire radiante de la mañana. Dentro, reinaba el silencio, salvo por el suave sonido de las mentiras, derrumbándose una a una bajo el peso de la verdad. Capítulo 9. La trampa. La noche siguiente, ante la insistencia de Poirot, toda la familia fue convocada al gran salón. Era una estancia de sombría magnificencia. Paneles de roble oscuro cubrían las paredes. La repisa tallada de la chimenea se alzaba sobre ella, y pesadas cortinas de terciopelo amortiguaban los últimos rayos de luz del día. Una lámpara de araña, con sus colgantes de cristal temblando levemente con la corriente de aire,
proporcionaba la única luz. El ambiente estaba cargado de expectación y quizás de temor. Charles Mortimer llegó primero, paseándose como un animal enjaulado, con el rostro crispado por la furia contenida. El mayor entró después, con los hombros erguidos, cada paso con precisión militar. Julia lo siguió, pálida como el marfil, agarrada al brazo de Edward como si fuera su ancla en la tormenta. El doctor Ibery llegó último, con el rostro inescrutable tras el brillo de sus gafas. Poirot permanecía junto a la chimenea, inmaculado como siempre con las manos cruzadas. El inspector Graves se detenía cerca de la puerta, con los brazos cruzados, dispuesto a intervenir si era necesario. «Amigos», empezó Poirot en voz baja, «ya es hora. Llevo 2 días escuchando sus historias, viendo sus pequeños engaños, descifrando el rompecabezas. Todos mintieron, todos ocultaron, todos tenían motivos para desearle mal a Lady Margaret. Pero ahora...» Su mirada los recorrió con atención firme. «Ahora veremos cuál es la mentira fatal». Un silencio tenso como un alambre se extendió por la sala. Poirot dejó que se extendiera antes de continuar. Primero, Monsieur Charles discutió con Lady Margaret. Temía que su testamento lo desheredara. Deambuló por la casa pasada la medianoche, y aún así juraba no acercarse a su puerta. Mentira. ¿Por qué? Porque no quería admitir que se quedó, quizá incluso escuchando, en el umbral del estudio. Charles se puso de pie de un salto. «Es cierto, me quedé ahí un rato. Casi toqué. Pero juro que nunca entré. Nunca la toqué». Se le quebró la voz y se recostó temblando. La mirada de Poirot se posó entonces en el mayor. «Y usted, mon capitaine», afirmó retirarse temprano, pero el barro en sus botas lo delató. Fue a los jardines. ¿Por qué? Porque usted también se había peleado, agriamente. Temía decir cosas de las que no pudiera retractarse. Sin embargo, al regresar, pasó de nuevo por el estudio. Quizás echó un vistazo. La expresión del mayor no vaciló, pero su silencio decía mucho. Poirot se volvió hacia Julia. «¿Y usted, mademoiselle?» Temía la desaprobación de su madrina. Sabía que pretendía modificar su testamento. No dijo nada, pero sus lágrimas hablaron por usted. La amaba, sí, pero el amor mezclado con miedo es peligroso. Julia soltó un sollozo ahogado. Jamás lo haría. Era severa, pero era todo lo que tenía. Poirot entrecerró los ojos ligeramente y luego miró a Edward. «Y a usted, señor». Lo descubrieron en la mayor mentira de todas. Estuvo en el estudio de Lady Margaret esa noche. Discutió. Se fue furioso. Y ella escribió una carta, medio quemada, que dice: «No puedo permitir que Edward Poirot...» Dejó la frase colgando como una cuchilla. ¿Qué era lo que no podía permitir? ¿Un escándalo? ¿Un fraude? ¿Un crimen? Edward apretó la mandíbula. Me amenazó con destruirme. Pero no la maté. Poirot volvió a guardar silencio. Entonces, con repentina precisión, sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en lino. Lo desplegó sobre la mesa, la llave del estudio de Lady Margaret. La familia se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Verán, amigos, esta llave se encontró en la cerradura del estudio. Sin embargo, tiene grasa, una mancha muy peculiar. No es grasa de maquinaria, no. Es de cera, cera de vela. ¿Y por qué? Porque alguien, durante la noche, copió esta llave. Se hizo un duplicado. Se podía entrar al estudio sin forzar la puerta, sin que Lady Margaret se levantara. ¿Y quién, en esta casa, tenía la habilidad, la paciencia, la necesidad de semejante copia? Una oleada de inquietud recorrió el grupo. La mirada de Poirot se detuvo en Edward. El abogado entiende de cerraduras, secretos, duplicidad. Temía ser descubierto, necesitaba tiempo a solas con los papeles de Lady Margaret. Pero también... Se volvió bruscamente hacia el doctor. Avery, el doctor. Solo él tuvo la oportunidad de reconocer el veneno, de administrarlo discretamente, de ocultarlo en la bebida, y sin embargo, ha guardado el más absoluto silencio. Todas las miradas se posaron en Avery. Por primera vez, la fachada de calma se desvaneció. «Esto es monstruoso», dijo en voz baja. «He sido amigo de esta familia durante años. ¿Crees que traicionaría esa confianza?» Los ojos de Poirot brillaron. «Quizás. O quizás no traicionó la confianza, sino el miedo. Usted, doctor, conocía la salud de Lady Margaret mejor que nadie. Podía disfrazar fácilmente el veneno como una enfermedad natural, y sin embargo, fracasó. Porque se oyó un grito en la noche, breve, apagado, pero real.
Los sirvientes lo oyeron. Lady Margaret se resistió, y entonces el envenenador entró en pánico. El silencio era insoportable. Julia aferró la mano de Edward. El rostro de Charles estaba empapado de sudor. El mayor permanecía rígido como una figura de piedra tallada. Avery respiraba con dificultad, con el pulso latiéndole con fuerza en la sien. La voz de Poirot se suavizó, pero fue cortante como el acero. Sí, mis amigos, he tendido la trampa. Ya veo dónde está la verdad. Uno de ustedes, uno de este pequeño círculo, teme lo que he descubierto. Y antes de que pase otra noche, tendré la prueba. Se levantó, haciendo una ligera reverencia. Por esta noche, los dejo con sus pensamientos. Pero recuerden, el asesino aún camina entre ustedes, y él, o ella, sabe que Hércules Poirot no duerme. Los cristales de la lámpara temblaron levemente al agitar una corriente de aire en las cortinas. Afuera, el jardín permanecía silencioso bajo una luna pálida. Dentro, cada alma permanecía rígida en su silla, atrapada en la delicada pero inexorable red que Poirot había tejido. Y en algún lugar dentro de ese silencio, la culpa latía más fuerte que cualquier reloj. Capítulo 10. La revelación. El salón de Blackwood Hall nunca había parecido tan silencioso. Las cortinas estaban corridas para protegerse de la noche, la lámpara de araña brillaba con un brillo constante, y cada rostro en la habitación tenía la expresión tensa de quien espera su juicio. El inspector Graves estaba junto a la puerta con su cuaderno, un lápiz sin punta en la mano. Poirot, en el centro de la sala, no miraba a su público, sino al pequeño fuego que ardía en la chimenea. Por fin, se giró con los ojos brillantes. «Amigos, ha llegado la hora. Hemos caminado juntos entre la confusión, las mentiras y las sospechas. Pero ahora, las pequeñas células grises han hablado, y les digo esto. Lady Margaret Blackwood fue envenenada por uno de ustedes. Sé quién fue». Una oleada recorrió el grupo. Charles Mortimer se levantó de un salto, con el rostro pálido y brillante de sudor. «Pues dilo, hombre. Nombra al culpable y listo». Los bigotes de Poirot se crisparon. «Paciencia, señor Charles. Precisión primero, justicia después». Se movió lentamente ante ellos, hablando con tranquilo énfasis. La muerte de Lady Margaret pareció al principio un asunto de oportunidad. Cualquiera de ustedes podría haberse colado en su estudio, pero lo que más me resultó curioso no fue quién podría entrar, pero quién había razón para ocultar sus movimientos, y todos mintieron. ¿Por qué? Porque cada uno temía que la verdad, por inocente que fuera, pudiera condenarlo. Sin embargo, solo uno de ustedes tenía el verdadero motivo y los medios. Levantó un dedo con delicadeza. Empecemos con el veneno. No se lo administraron en el Oporto, como sospechaba el inspector, sino en su habitual trago nocturno de licor. Un trago que le daba regularmente el médico de cabecera. Todas las miradas se dirigieron al doctor. Avery su rostro permaneció sereno, pero un leve temblor recorrió su mano. Poirot continuó, inexorable. «Sí, doctor. Solo usted pudo administrarle una dosis sin despertar sospechas. Y cuando llegó la muerte, ¿quién sino usted sería el primero en decir que parecía natural? ¿Quién sino usted podría convencer a los demás de que el veneno era meramente sospechado? Fue ingenioso, sí, pero no lo suficiente». El doctor. Avery respiró hondo. «Se equivoca. Totalmente equivocado. No tengo nada que ganar con la muerte de Lady Margaret». «¿Nada que ganar?» Poirot arqueó las cejas. «Al contrario, todo, porque Lady Margaret había descubierto algo. ¿No es cierto? Algo que usted ocultó durante años. Está en el fragmento medio quemado de su hoguera. No puedo permitir que Edward... Pensaste que hablaba del abogado, ¿eh? Number. Fíjate bien, el nombre nunca se terminó. No escribió Edward, escribió Edu. Sí, pero en su mano, con esa letra apresurada, no era Edward, era Edwin». Un grito ahogado recorrió la sala. Julia se aferró al brazo de Edward. Charles se incorporó a medias. El mayor frunció el ceño desconcertado. Poirot se giró con la mirada afilada como una cuchilla. Su nombre, doctor, antes de que lo anglicanizara, antes de que ocultara su pasado, era Edwin Avery. Y Lady Margaret se enteró de que años atrás lo habían destituido de un puesto en un hospital por negligencia, un escándalo que creía enterrado. Ella pretendía desenmascararlo, prohibirle la entrada a su casa, y por eso la mató, para silenciarla para siempre. El rostro de Avery se había puesto pálido. Movía los labios, pero no emitía ningún sonido.
Poirot insistió, implacable. La llave con cera. Ah, ese fue tu error. Temiste que te descubrieran cuando entraste en su estudio esa noche para recuperar los papeles que tenía. Hiciste una copia, pero con las prisas dejaste rastros en la llave. Cuando se resistió, cuando gritó, le metiste el veneno en la boca y huiste, confiando en que la tormenta enmascarara el sonido. Pero el grito se oyó, y la verdad siempre se oye, por Hércules Poirot. Avery se tambaleó hacia atrás, con una mano levantada. «No, no es cierto. Yo. Se le quebró la voz, y por un instante pareció un hombre arruinado, despojado de dignidad, de serenidad, de esperanza. Entonces, con una furia repentina, gritó: «Me habría arruinado. No me dejó otra opción». El inspector Graves avanzó con paso pesado. «Basta, señor». Hizo una señal a los agentes que esperaban afuera. Avery no opuso resistencia cuando lo llevaron, con los hombros hundidos como si la lucha lo hubiera abandonado por completo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo un largo silencio. Julia lloró en silencio. Edward la abrazó con el rostro sombrío. Charles soltó una ronca risa de alivio, mientras el mayor se limitaba a mirar el fuego con los labios apretados. Poirot se alisó las esposas con voz suave ahora. «Verán, amigos, la verdad se esconde, pero no desaparece. Las mentiras la oscurecieron, pero al final solo hubo un hilo que desenredó la red, la cera de la llave. Un detalle tan pequeño pero que lo reveló todo». Hizo una ligera reverencia, como si el telón hubiera caído sobre una obra. «Justicia está satisfecha». Y en ese gran y pesado silencio de Blackwood Hall, cada uno sintió que se aliviaba un peso, no de dolor, sino de miedo, porque el asesino había sido desenmascarado y la casa, por fin, podía volver a respirar. Capítulo 11. El reflejo. La mañana siguiente al arresto del doctor, Avery amaneció con una claridad casi sobrenatural. Las nubes de tormenta que se cernían sobre Blackwood Hall habían dado paso a un cielo limpio, azul pálido y sereno. Los jardines, empapados por la lluvia, brillaban bajo el sol, y el aire impregnaba el fresco aroma a tierra mojada y hojas otoñales. Sin embargo, dentro de la casa, la atmósfera era tenue, silenciosa, como si las grandes salas estuvieran agotadas por la tensión de los días anteriores. Hércules Poirot, perfectamente sereno, desayunó solo en la salita. Había pedido chocolate, panecillos y miel, y los consumió con la misma precisión con la que resolvía sus casos. El resto de la casa tardó en levantarse. La conmoción por la confesión de Avery y su partida esposada los había dejado a todos exhaustos. No fue hasta media mañana que Julia, pálida pero más tranquila que el día anterior, apareció en la puerta. «Señor Poirot», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?» «Mais certainement, mademoiselle». Poirot se levantó, hizo una ligera reverencia y señaló la silla frente a él. «Creo que está más fuerte esta mañana». Esbozó una leve sonrisa cansada. «Más fuerte, sí, aunque siento que gran parte de mi vida se ha derrumbado. El doctor Avery era como un tío para mí. Descubrir semejante traición». Su voz se quebró. Poirot inclinó la cabeza con gravedad. «Sí, siempre es la traición interior la que hiere más profundamente. Se puede aceptar al extraño que ataca, pero un amigo, un médico de confianza, es una herida del corazón». A Julia se le llenaron los ojos de lágrimas, pero los sostuvo con valentía. «Y sin embargo, sin ti, quizá nunca lo habrían descubierto». Poirot levantó una mano. «No, mademoiselle, no fui yo, fue la verdad. No soy más que un humilde servidor de la lógica, del orden. Ordeno los hechos, los ordeno. La verdad, ella misma la presenta». Se encogió de hombros con delicadeza. «Aunque, por supuesto, hay que ayudarla». Ella soltó una risita. Por primera vez en días, la sombra de su rostro se disipó. «Edward y yo te debemos más de lo que jamás podremos expresar. Teme que su carrera siga en peligro, pero al menos no es sospechoso de asesinato. Lady Margaret se equivocó al dudar de él, aunque quizá vio defectos que yo no pude ver». Los ojos de Poirot brillaron. Era una mujer fuerte, su madrina, y quizá demasiado severa. Aún así, quiso protegerla. «Recuérdelo, mademoiselle. A veces la severidad es solo amor disfrazado». Julia se levantó y extendió la mano. «Gracias, señor Poirot, por todo». Poirot le hizo una reverencia con solemne cortesía. «Ánimo, mademoiselle. Aún encontrará la felicidad». Cuando ella se fue, Poirot se entretuvo con su chocolate, sumido en sus pensamientos.
Fue entonces cuando entró Charles Mortimer, tan inquieto como siempre, aunque su rostro reflejaba un alivio escarmentado. «Bueno, señor Poirot», dijo con una risa nerviosa, «parece que le debo una disculpa. Me comporté como un tonto. Creí que pretendía tenderme una trampa, desenmascararme como el villano. Ahora veo que solo estaba despejando la niebla». Poirot lo miró fijamente. «Es usted lo suficientemente joven todavía, señor Charles, para cambiar de actitud». Lady Margaret le dijo duras verdades, pero eran verdades al fin y al cabo. El juego, las deudas, solo conducen a la ruina. Charles se sonrojó, removiéndose con inquietud. «Suenas como ella». «Pero quizá tengas razón. Cuando creí que sospechabas de mí, sentí por primera vez lo cerca que estuve del desastre. Intentaré hacerlo mejor». Poirot inclinó la cabeza. «Hazlo mejor, sí. Por ahora estás libre de sospechas. Pero la fortuna es voluble. No la tientes». Charles murmuró su asentimiento y se fue, dejando a Poirot solo una vez más. El siguiente visitante fue el mayor Blackwood, alto, rígido, con una expresión tan indescifrable como siempre. Saludó casi inconscientemente y luego se sentó. «Poirot», dijo bruscamente, «debo agradecerle. Mi madre no fue fácil, pero no merecía un final así. Temí... Bueno, no importa lo que temiera. Usted lo vio todo». Poirot lo observó un momento. Quizás temía que su disputa con ella se supiera, que las sospechas recayeran sobre usted. Y así fue, mon capitaine. Pero que esto le sirva de lección. Las disputas dejan sombras incluso cuando no hay delito, y el orgullo es un compañero peligroso. El rostro severo del mayor se suavizó levemente. «Dices la verdad, la recordaré». Se levantó bruscamente, volvió a saludar y se fue. Poirot suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Tan rígido, tan inflexible. El ejército inglés, siempre igual. Era ya tarde cuando el inspector Graves llegó a despedirse. El asunto de Blackwood Hall pasaría a los tribunales, donde el destino del doctor. Avery quedaría sellado por ley. Graves, adusto como siempre, murmuró. «Qué buen trabajo, señor Poirot. Nunca había visto a nadie atar una soga con cera de vela». Los bigotes de Poirot se alzaron. «Ah, pero no fui yo, inspector. Fue el detalle. Siempre es el detalle. La clave está en lo más pequeño». Cuando Graves se fue, la casa pareció curiosamente iluminada. Los sirvientes se movían con menos aprensión. Las voces se alzaban un poco más. Sin embargo, Poirot se quedó solo en el salón esa noche, contemplando el fuego. Hastings, de haber estado presente, habría notado el aire melancólico del detective, pues aunque la vanidad de Poirot brillaba ante el triunfo de la lógica, otra parte de él sentía el peso de lo sucedido. Finalmente, habló en voz alta, en voz baja, como si se dirigiera a las llamas. «Siempre es así. Un crimen no es solo la muerte de uno, sino la herida de muchos. La verdad es que ella restablece el equilibrio, pero no puede sanar los corazones. Eso, por desgracia, está más allá del alcance de Hércules Poirot». Se levantó entonces, alisándose los puños, y echó una última mirada a la sombría habitación. «Adiós, Blackwood Hall», murmuró, «que vuelvas a encontrar la paz». Y dicho esto, tomó su sombrero y su abrigo y caminó con pasos pequeños y precisos, hacia el aire fresco de la tarde, dejando atrás una casa alterada para siempre, pero finalmente libre de su silencioso pasajero.